Hoy el Sahara parece un océano de arena interminable. Es un territorio asociado con calor extremo y donde las tormentas de polvo suceden con frecuencia. Allí apenas la vida consigue imponerse. Sin embargo, hace miles de años, en ese mismo lugar, existían enormes lagos de agua dulce y las praderas húmedas albergaban una fauna diversa. Hipopótamos, jirafas, elefantes y cocodrilos vivían en el corazón de un Sahara verde atravesado por rutas humanas y plagado de asentamientos prehistóricos. Hoy, ocultas bajo la arena, todavía quedan pruebas de aquella etapa remota. En distintos puntos del desierto comenzaron a aparecer indicios que desconcertaron a los investigadores. Estos van desde pinturas rupestres que muestran personas nadando donde hoy no existe agua y cementerios construidos junto a superficies hídricas desaparecidas hace miles de años, hasta estructuras de piedra levantadas en regiones que actualmente parecen incapaces de sostener vida humana. Algunas de esas pistas sugieren que ciertas comunidades del Sahara observaban el cielo y realizaban rituales colectivos mucho antes del auge del Egipto faraónico. Otras parecen hablar de migraciones masivas provocadas por una catástrofe climática que transformó el norte del continente madre. ¿Cómo desapareció aquel mundo verde que ocultaba gran parte del norte de África? ¿Existió alguna civilización en el Sahara antes de que naciera Egipto? ¿Pudo el colapso climático de esta área influir en el nacimiento de una de las civilizaciones más importantes de toda la historia? Mi nombre es Andrei Biarens y hoy te invito a descubrir cómo era el Sahara antes de convertirse en el mayor desierto cálido del planeta y lo que revelan los hallazgos arqueológicos encontrados bajo sus arenas. ¿Listo para la aventura? No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y darle a la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Cuesta imaginarlo, pero durante miles de años el Sahara fue una de las regiones más vivas de África. Mucho antes de convertirse en lo que conocemos hoy, el norte africano tenía sabanas, praderas húmedas, lagos inmensos y corredores fluviales que atravesaban regiones donde a día de hoy apenas cae lluvia. El paisaje se parecía más a ciertas zonas del Sahel y del África Oriental que al océano de arena que conocemos ahora. El Sahara del presente se extiende por cerca de 9 millones de kilómetros cuadrados, una superficie comparable a la de China. Pensar que una parte colosal de ese territorio estuvo cubierta por vegetación, agua y animales salvajes obliga a mirar la prehistoria africana desde otra perspectiva. Los científicos denominan a este lapso temporal como el Sahara Verde o Período Húmedo Africano. Las fechas varían según la región, pero el último gran episodio con tales características sucedió sobre todo entre hace unos 11.000 y 5.000 años. Estudios publicados en la revista Nature Communications en el 2023 explican que estas fases húmedas del norte de África estuvieron relacionadas con cambios en la precesión orbital de la Tierra. Se trata de una lenta oscilación que modifica la intensidad de la radiación solar durante el verano boreal, fortalece el monzón de África Occidental y empuja las lluvias mucho más al norte. En términos sencillos, el motor de las precipitaciones africanas se desplazaba hacia el Sahara y convertía regiones áridas en sabanas habitables. Aquello dejó señales geológicas muy claras. En distintos puntos del desierto, los investigadores han encontrado antiguos sedimentos lacustres, restos de playas y depósitos de organismos microscópicos que solo podían formarse en cuerpos de agua dulce. También se han detectado paleocauces mediante imágenes satelitales y de radar. Esos cauces muestran redes de ríos desaparecidos que corrían bajo zonas hoy cubiertas por arena y roca. Uno de los ejemplos más impresionantes es la cuenca del antiguo megalago Chad, que durante fases húmedas del Holoceno pudo alcanzar más de 300.000 kilómetros cuadrados, una extensión superior a la del Reino Unido. El actual lago Chad es apenas una sombra de aquel sistema acuático gigantesco, y si había agua, también existía la vida. Los restos fósiles y las pinturas rupestres dan cuenta de que el Sahara estuvo habitado por animales que hoy asociamos con regiones mucho más húmedas. Hipopótamos, cocodrilos, jirafas, antílopes, elefantes y rinocerontes aparecen en distintos registros arqueológicos y paleontológicos. De modo que el Sahara funcionaba como
un gran corredor ecológico por el cual las especies podían desplazarse por zonas que hoy actúan como una barrera casi infranqueable. El desierto moderno separa el norte de África del África subsahariana, pero el Sahara Verde conectaba paisajes, animales y grupos humanos a través de vastas extensiones abiertas. Las pruebas más palpables de este mundo se hallan en el arte rupestre. En Tassili Naher, al sur de Argelia, la UNESCO reconoce más de 15.000 dibujos y grabados que documentan cambios climáticos, migraciones de fauna y transformaciones humanas en el borde del Sahara. En esos registros visuales aparecen grandes animales, escenas de caza, figuras humanas y, en fases posteriores, rebaños de ganado. La importancia de Tassili está en la contradicción que supone, pues el visitante actual observa roca, arena y aridez, en un sitio donde las paredes exhiben dibujos de fauna y escenas de vida cotidiana en un ambiente muy alejado de la aridez que conocemos. Es como si el paisaje actual y la memoria grabada en la piedra mostraran dos planetas distintos. A mediados del siglo XIX, el explorador alemán Heinrich Barth quedó impresionado por este tipo de imágenes en sus viajes por el Sahara Central. Para los primeros observadores europeos, aquellas escenas resultaban difíciles de explicar. Con el tiempo, la paleoclimatología resolvió parte del misterio. Aquellas pinturas eran una memoria visual de un entorno real. Los habitantes del Sahara antiguo pintaban la realidad que les circundaba y el modo en el que interactuaban con ese contexto. Por eso, el arte rupestre es mucho más que una galería prehistórica y sobresale como un archivo climático y del comportamiento humano. El Sahara Verde fue un espacio vivo y diverso. Las comunidades que allí residían aprovecharon lagos, ríos, animales y plantas silvestres. Algunos de esos grupos se movían siguiendo los ciclos de la lluvia, en tanto otros permanecían durante largas temporadas cerca del agua. A medida que el entorno ofrecía más recursos, también se incrementaban las posibilidades de interacción entre comunidades humanas distantes entre sí. Objetos, técnicas y símbolos pudieron circular a través de un territorio que hoy nos parece imposible de transitar sin preparación extrema. Sin embargo, ese estatus dependía de un sistema climático frágil. Cuando las lluvias disminuyeron, el paisaje empezó a cambiar. El nivel de los lagos descendió y retrocedieron las sabanas. Entonces, las especies se vieron forzadas a desplazarse y ante las personas se colocó una decisión que marcó el destino del norte de África. El dilema era si debían permanecer junto a las últimas gotas de agua o buscar nuevos corredores de vida. Acerca de las repercusiones de esa decisión te hablaré en los próximos minutos. Antes, déjame recordarte que tienes en la descripción del video un enlace directo hasta mi libro Andreíadas, una novela de fantasía épica inspirada en los misterios de la prehistoria y los mitos de las grandes culturas. Al adquirirlo estarás ganando una emocionante aventura y me estarás apoyando muchísimo en mi carrera como escritor. Desde ya te doy las gracias. En el año 2000, un equipo de científicos dirigidos por el paleontólogo estadounidense Paul Sereno atravesaba una región remota del desierto de Teneré, en Níger, buscando fósiles de dinosaurios. En el paisaje, de cientos de kilómetros de vacío y dunas, abrazaba un calor intensísimo. Para su sorpresa, en lugar de restos de dinosaurios, lo que encontró fueron huesos humanos. Primero un cráneo, luego huesos dispersos y después enterramientos completos. A priori parecía algo aislado, pero terminó convirtiéndose en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de toda la prehistoria africana. Aquel lugar se llamaba Gobero. Miles de años antes había sido la orilla de un gran lago de agua dulce, rodeado por vegetación. Donde los arqueólogos caminaban ahora soportando temperaturas elevadísimas, antiguamente existían peces, tortugas gigantes e hipopótamos, así como otros abundantes recursos acuíferos. Las excavaciones posteriores revelaron más de 200 sepulcros humanos asociados a distintas fases de ocupación. La mayoría de ellos estaban muy conservados gracias a la sequedad extrema del desierto. Aquellos esqueletos no pertenecían a una única población, sino a comunidades diferentes separadas por siglos de transformación climática. Los individuos más antiguos pertenecían a la llamada cultura
quifiana, desarrollada aproximadamente entre el 7700 y el 6200 antes de nuestra era. Eran cazadores-pescadores de considerable estatura y complexión muy robusta. Algunos superaban con creces el 1,80 m, algo muy inusual para muchas poblaciones prehistóricas. Utilizaban arpones de hueso y herramientas de piedra para explotar los recursos del lago. En Gobero aparecieron restos de grandes peces de agua dulce, incluidos siluros gigantes y percas del Nilo. Aquellas sociedades dependían del ecosistema lacustre que existía en pleno Sahara. Los estudios osteológicos mostraron además señales de una vida exigente desde el punto de vista físico. Muchos esqueletos presentaban desgastes agudos en articulaciones y lesiones asociadas a actividades repetitivas. Algunos investigadores infieren que estas poblaciones pasaban largas jornadas pescando en aguas poco profundas o desplazándose por aquel tipo de entorno. Incluso en medio de esa dureza cotidiana, los enterramientos revelan una dimensión de humanidad, pues los cuerpos no fueron abandonados al azar, sino que se colocaron con cuidado en fosas excavadas junto al lago. Transcurrió el tiempo y el clima se deterioró. Diversos análisis sedimentológicos indican que hacia el 6200 antes de nuestra era, las proporciones del lago empezaron a reducirse drásticamente. Con la disminución de las lluvias, parte del antiguo paisaje verde inició su metamorfosis. Ese episodio coincidió además con un importante evento climático global conocido por los paleoclimáticos como el evento 8,2 kiloaños, una alteración abrupta del clima que afectó distintas regiones del planeta y pudo intensificar la aridez en el Sahara. Así, Gobero fue abandonado durante siglos. Sin embargo, la historia de ese sitio no terminó allí. Miles de años después, cuando las condiciones mejoraron un tanto, nuevas comunidades regresaron a la región. Los arqueólogos las identifican como la cultura teneriana, cuya impronta se ubica alrededor del 5200 y el 2500 antes de nuestra era. A diferencia de los antiguos quifianos, estos grupos tenían una complexión menos fornida y practicaban formas de vida más vinculadas al pastoreo. Sus enterramientos muestran un patrimonio material mucho más elaborado. En las tumbas aparecieron brazaletes, collares, cerámica decorada y objetos rituales depositados al lado de los cuerpos con sumo cuidado. Uno de los hallazgos más impactantes de Gobero pertenece justo a ese periodo. Los arqueólogos localizaron el enterramiento de una mujer joven colocada junto a dos niños pequeños. Los tres cuerpos estaban orientados con delicadeza y apoyados sobre restos fosilizados de flores y plantas. La escena impresionó al equipo de excavación porque reflejaba un momento íntimo congelado durante miles de años. Paul Sereno llegó a describir aquella escena como una de las más conmovedoras observadas en el Sahara. Las investigaciones bioarqueológicas realizadas después aportaron más información. Estudios de isótopos y análisis dentales señalaron diferencias importantes en la dieta entre quifianos y tenerianos. También salieron a la luz evidencias de cambios físicos asociados a distintos modos de vida y estrategias de adaptación ambiental. De ese modo, Gobero se perfiló como una especie de archivo climático y humano del antiguo Sahara, un lugar donde el ascenso y caída del volumen de agua en los lagos quedó registrado en los cuerpos de quienes allí habitaron. Gobero demuestra que el Sahara Verde no fue un paisaje vacío, ocupado en ocasiones puntuales por pequeños grupos aislados. Se trató en cambio de una región habitada durante milenios por pueblos con tradiciones propias, capaces de adaptarse a cambios ambientales significativos y de construir vínculos sólidos con el paisaje circundante. Mientras algunos lagos comenzaban a desaparecer y ciertas comunidades luchaban por sobrevivir en un entorno cada vez más impredecible, en otras regiones del Sahara, otros grupos humanos comenzaron a convertir determinados sitios del desierto en espacios rituales y ceremoniales conectados con el cielo y los ciclos de la naturaleza. Quédate porque de ello te hablaré a continuación. Si quieres ver con antelación mis videos de YouTube o acceder a materiales y documentales exclusivos, te invito a suscribirte a mi Patreon. Así estarás adquiriendo una excelente base de conocimientos y a la vez contribuyes a la sostenibilidad de este proyecto. Desde aquí quiero dar las gracias a mis actuales mecenas
y a los miembros de pago en YouTube. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Si quieres unirte a este hermoso grupo, te dejo el enlace en la descripción de este video. Mientras algunas comunidades del Sahara vivían alrededor de lagos y humedales, en otras regiones sucedió otro fenómeno muy llamativo. En el lado sur del actual Egipto, cerca de la frontera con Sudán, existe una zona desértica conocida como Napta Playa. Hoy luce como un paisaje dominado por las temperaturas extremas y donde solo son protagonistas la arena y las rocas. Sin embargo, hace miles de años aquel lugar recibía lluvias estacionales. Era una gran cuenca donde se acumulaba agua durante ciertos periodos del calendario. Precisamente allí, en medio del antiguo Sahara Verde, grupos humanos comenzaron a construir uno de los conjuntos rituales más antiguos conocidos de África. Los primeros asentamientos de Napta Playa aparecieron alrededor del 10º milenio antes de nuestra era. En aquel entonces, las lluvias monzónicas todavía bañaban el sur del Sahara y permitían la existencia de pastizales y pequeños lagos temporales. Las excavaciones dirigidas por los arqueólogos Fred Wedford y Romuald Schill identificaron restos de cerámica decorada, hogares, herramientas de piedra y evidencias de almacenamiento de alimentos silvestres. Con el transcurso de los siglos, aquellas comunidades incrementaron cada vez más su dependencia del pastoreo de ganado. En Napta Playa, esta actividad fue, además de un recurso económico, una labor fundamental en los hábitos simbólicos y rituales. Los arqueólogos encontraron enterramientos de bovinos depositados dentro de cámaras revestidas con piedra y arcilla. Algunos especialistas los interpretan como una de las evidencias más antiguas de culto ritual relacionado con el ganado en el noreste africano. Resulta pues muy interesante que miles de años después el simbolismo bovino llegó a ocupar un rol central en la religión egipcia. Divinidades asociadas con toros y vacas, ceremonias y símbolos vinculados con la fertilidad y el poder formarían parte esencial del imaginario religioso del Valle del Nilo. Los expertos discuten hasta qué punto existe una conexión directa, pero muchos consideran que ciertas tradiciones culturales desarrolladas en el Sahara pudieron influir luego en las sociedades predinásticas egipcias. Sin embargo, el descubrimiento más famoso de Napta Playa apareció en forma de piedra. A finales del siglo XX, los arqueólogos detectaron varias alineaciones megalíticas distribuidas alrededor de la antigua cuenca lacustre. La actual estructura más conocida es un pequeño círculo de rocas de unos 4 metros de diámetro construido hacia el 4800 antes de nuestra era. Algunas de las losas parecen alinearse con fenómenos astronómicos concretos relacionados con el solsticio de verano y determinadas estrellas visibles en aquella época. Académicos como Thomas Brophy propusieron incluso relaciones con el cinturón de Orión y otras configuraciones celestes. Algunas de esas hipótesis aún se debaten dentro de la comunidad científica. Con Napta Playa resulta indudable que en el Sahara prehistórico existían conglomerados de individuos capaces de observar ciclos astronómicos, organizar espacios ceremoniales y coordinar actividades colectivas relacionadas con el clima o las estaciones. En un entorno donde la supervivencia dependía en gran medida de las lluvias, saber cuándo llegaría el agua podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Observar el cielo constituía una acción con finalidad práctica, al tiempo que era una fuente de significado religioso y social. Las excavaciones revelaron además que este no fue un asentamiento permanente y de colosales dimensiones. Se trataba de un lugar de reunión periódica empleado por grupos pastoriles dispersos por la zona, lo cual me recuerda bastante a Göbekli Tepe en Turquía. Si quieres, puedes ver este video en mi canal donde te explico todo sobre este lugar. Algunas comunidades acudían durante determinadas estaciones del año para aprovechar las aguas temporales, intercambiar artículos y participar en ceremonias colectivas. Queda así en evidencia que hubo formas de organización social mucho más complejas de lo que tradicionalmente se imaginaba para las sociedades saharianas del Neolítico. En paralelo con la evolución de Napta Playa como punto ritual, el clima del Sahara continuaba deteriorándose. El panorama estuvo caracterizado sobre todo por precipitaciones que se tornaron más irregulares y por ende los lagos temporales duraban menos tiempo y algunas regiones quedaron cada vez más aisladas.
Los estudios paleoclimáticos aplicados a sedimentos y depósitos lacustres indican que entre el 5000 y el 3000 antes de nuestra era, la desertificación avanzó de manera acelerada en distintas partes del norte de África. El antiguo corredor verde que había conectado enormes regiones del continente empezaba a erosionarse. A medida que el Sahara se secaba, muchas comunidades se trasladaron hacia regiones donde todavía podían disponer de agua permanente, y ningún lugar ofrecía mayores posibilidades de supervivencia que el Valle del Nilo. Allí, un río alimentado por lluvias tropicales seguía atravesando el desierto año tras año. Algunos expertos consideran que ese desplazamiento gradual de poblaciones saharianas pudo contribuir al crecimiento demográfico y cultural de las sociedades predinásticas egipcias. Teniendo en cuenta tal premisa, cambia el prisma a través del cual miramos el origen de Egipto. Si bien durante siglos las miradas se enfocaban solo en el Valle del Nilo, hoy numerosos arqueólogos sostienen que para comprender el nacimiento de la civilización egipcia es preciso observar también en dirección oeste, hacia el Sahara desaparecido. Antes del fastuoso mundo de pirámides y faraones, existieron los pueblos saharianos con sus centros rituales e identidades que desaparecieron poco a poco barridos por el avance del desierto. Sobre aquellos vestigios descansan los orígenes de una de las civilizaciones más trascendentales de la historia de la humanidad. El Sahara funcionó por milenios como un corredor de vida. Lagos, sabanas y rutas humanas conectaban regiones que hoy están separadas por uno de los ambientes más duros del planeta, pero aquel equilibrio dependía por entero de las lluvias monzónicas, y cuando ese sistema climático comenzó a debilitarse, el norte de África inició una transformación de tal envergadura que cambiaría para siempre la historia humana de la región. La desertificación del Sahara fue un proceso complejo y desigual que avanzó durante miles de años, aunque algunos estudios sugieren fases especialmente rápidas. Investigaciones realizadas sobre sedimentos marinos frente a costas africanas dan cuenta de que hacia el cuarto milenio antes de nuestra era, muchas regiones del Sahara habían perdido gran parte de su humedad. Los lagos se evaporaron y retrocedieron los pastizales, al tiempo que las poblaciones humanas se concentraban alrededor de las últimas fuentes permanentes de agua. Esos cambios en las condiciones del clima alteraron las rutas humanas del norte africano. En distintas regiones arqueológicas aparecen señales de abandono progresivo. Ciertos asentamientos dejaron de existir de súbito y en otros los periodos de ocupación se hacían más breves e inestables. Los grupos pastoriles se desplazaban por los corredores donde aún quedaba vegetación. Así, una elevada cantidad de población arribó al Valle del Nilo, uno de los pocos enclaves capaces de albergar vida de manera permanente ante la embestida del desierto. El Nilo era distinto al resto del Sahara. Mientras las lluvias desaparecían del norte de África, el río seguía alimentado por sistemas tropicales provenientes de mucho más al sur, en específico desde las tierras altas de Etiopía y la región de los grandes lagos africanos. Cada año las inundaciones depositaban limo fértil sobre las orillas y posibilitaban las prácticas agrícolas en un entorno que seguía intercambiando su aridez. A medida que el Sahara se secaba, el Nilo pasó a ser un inmenso refugio ecológico y humano. Como ya te había explicado, los investigadores coinciden al afirmar que el crecimiento de las poblaciones predinásticas egipcias estuvo relacionado, al menos en parte, con esas migraciones procedentes del Sahara Verde. La arqueología no respalda la idea de que haya existido una civilización perdida avanzada que fundara Egipto de repente. En lugar de eso, sugiere que durante miles de años las comunidades saharianas fueron desplazándose hacia el Valle del Nilo, llevando consigo conocimientos, prácticas pastoriles, símbolos rituales y formas de organización propias del periodo húmedo africano. Las culturas predinásticas egipcias muestran un desarrollo gradual. En regiones como el Alto Egipto aparecieron comunidades agrícolas cada vez más organizadas, mucho antes de la unificación política del país. Culturas como Badari y Nakada dominaron técnicas de cerámica, articularon redes comerciales, realizaron prácticas funerarias complejas y se organizaron mediante jerarquías sociales crecientes entre el quinto y cuarto milenio antes de nuestra era. Al mismo tiempo, algunas tradiciones simbólicas relacionadas con el ganado y determinados rituales evocan prácticas observadas antes en zonas saharianas. El Sahara prehistórico incidió activamente en el desarrollo cultural del noreste africano.
El Egipto faraónico no surgió aislado del resto del continente, lo hizo en un contexto en el que se mezclaron poblaciones saharianas y nilóticas que ya estaban interactuando hacía varios milenios. De estas referencias se derivaron teorías pseudohistóricas. Hay autores que postularon que bajo las arenas del Sahara existieron imperios avanzados desaparecidos. Otros relacionaron el desierto con la Atlántida o con supuestas civilizaciones superiores en cuanto a tecnologías. Incluso lugares como la estructura de Richat, conocida en el ámbito popular como el Ojo del Sahara, fueron utilizados para alimentar especulaciones virales sobre ciudades perdidas y continentes desaparecidos. El problema es que ninguna de esas suposiciones tiene respaldo arqueológico sólido. Hasta ahora las evidencias que ha entregado el Sahara hablan de sociedades neolíticas, comunidades pastoriles, redes humanas complejas y centros rituales prehistóricos. Se deja así de considerarlo como un vacío histórico entre el Mediterráneo y el África subsahariana. El verdadero legado del Sahara Verde se sintetiza en la historia de millones de personas que vivieron en un mundo que dejó de existir y cuyos desplazamientos, conocimientos y tradiciones pudieron contribuir al surgimiento del antiguo Egipto. Porque antes de los faraones, las pirámides y las grandes ciudades del Nilo, el corazón del norte de África ya estaba lleno de vida humana. Espero que hayas disfrutado de este video. Quiero darte las gracias por haber llegado hasta aquí, haberte suscrito, dejado un me gusta y activado la campanita. Eso hará que el famoso algoritmo de YouTube haga crecer mi canal. Ahora solo me resta invitarte a que veas este otro video que te propongo. Hasta la próxima.